Bienvenidos a este espacio dedicado a explorar la literatura desde los rincones más fascinantes y misteriosos. En esta primera ocasión se dará paso a un breve resumen y análisis de la obra denominada El huésped de Drácula. Es un inquietante relato de Bram Stoker que funciona como la antesala de su célebre novela Drácula. Acompáñame a descubrir cómo el autor construye el suspenso, el terror y la atmósfera gótica que anticipan los horrores de uno de los personajes más emblemáticos de la literatura universal. Para iniciar se hace un breve resumen de la trama, en el cual se presenta una historia preliminar al argumento principal de la novela Drácula. La narración se sitúa en Múnich, Alemania, y comienza con la salida del protagonista desde un hotel de la ciudad para realizar un paseo en coche hacia las afueras de este. Durante el trayecto, el viaje se transforma en una experiencia inquietante cuando el protagonista, movido por su espíritu aventurero, decide desviarse del camino original y permite que el cochero regrese al pueblo, mientras que éste se adentra solo en una zona misteriosa y aparentemente abandonada durante la noche de Walpurgis, una fecha tradicionalmente vinculada con lo sobrenatural. En este lugar desolado ocurren sucesos extraños que anticipan las tragedias que más adelante vivirá el protagonista en la obra principal Drácula. Sin embargo, logra salvarse de un destino fatal gracias a un telegrama enviado por el propio conde Drácula, en el que se solicita explícitamente que su invitado sea protegido bajo cualquier circunstancia, asegurando que está dispuesto a pagar lo que sea necesario por su bienestar. Este relato es un inquietante adelanto de los horrores que están por venir y refuerza la atmósfera de misterio característica del universo literario de Bram Stoker. En cuanto a los personajes que intervienen en la trama, tenemos en primer lugar al protagonista, quien no recibe nombre específico a lo largo del relato y se encuentra alojado en el Hotel Quatre Saisons, donde interactúa brevemente con el maître, o también como se le conoce, jefe de servicio, el cual le advierte sobre los peligros del lugar. Este personaje cumple el rol de eje de la narración. Representa al viajero curioso y aventurero que al ignorar las advertencias se expone a los peligros de lo desconocido. Su función es guiar al lector a través de la experiencia sobrenatural y servir como vínculo entre el mundo racional y el misterio. Otro personaje relevante es el cochero, responsable de transportar al protagonista a través del paraje en el que se desarrollan los acontecimientos. Además de mostrar gran miedo al mencionar que el día en el que han salido es Noche de Brujas, y cumple un papel clave al abandonar al protagonista tras su decisión al desviarse por el camino original. Este personaje desempeña el rol secundario y mediador entre la seguridad y el peligro. Es quien transporta al protagonista y al retirarse deja al personaje principal a merced del entorno hostil, lo que desencadena el conflicto en el que se desarrolla el relato. Otro personaje secundario que tenemos es el jefe de servicio del hotel o el maître que se menciona originalmente dentro del relato, el cual actúa como una figura de advertencia. Su función es anticipar el peligro y reforzar el ambiente ominoso del relato al alertar al protagonista sobre la noche de brujas y los riesgos que conlleva tener el viaje o, en el peor de los casos, y qué es lo que sucede, desviarse del mismo. Dentro del ambiente sobrenatural del relato también se destaca la figura del lobo, un personaje simbólico que acecha al protagonista durante la noche y refuerza la sensación de peligro, misterio y amenaza constante propia del universo de Drácula.
Su presencia intensifica la tensión y sugiere la influencia de fuerzas sobrenaturales dentro de los parajes en los cuales se adentra nuestro protagonista. También aparece el pelotón de soldados cuya intervención resulta muy importante, ya que son quienes finalmente rescatan al protagonista y evitan un desenlace fatal. De manera más indirecta tenemos otros nombres que se mencionan, como el de la condesa de Graz, que es una figura asociada al pasado trágico del pueblo fantasma y de los peligros que acechan. Finalmente, el conde Drácula, que aparece de forma muy indirecta al final de la historia, ejerciendo una influencia decisiva mediante el envío de un telegrama en el que ordenan que su invitado sea protegido, anticipando así su papel central en la novela principal. Ahora, en cuanto al género del relato del huésped de Drácula, se puede decir que principalmente pertenece al gótico, un subgénero literario caracterizado por la presencia de ambientes sombríos, escenarios aislados y una atmósfera de misterio y amenaza constante. Asimismo, incorpora elementos del fantástico, ya que introduce sucesos inexplicables y sobrenaturales, por ejemplo, la aparición del lobo, el pueblo abandonado, la noche de brujas. Estos elementos rompen con la lógica de la realidad cotidiana y generan al lector una sensación de inquietud y una anticipación frente a lo desconocido. Ahora, en cuanto a la extensión del relato, este se clasifica como un cuento corto, ya que su desarrollo narrativo es breve y se concentra en un solo episodio previo a la novela Drácula. Con una extensión aproximada entre 22 a 23 páginas dependiendo de la edición, no alcanza la complejidad ni la magnitud estructural de una novela, sino que presenta una trama acotada, pocos personajes y un conflicto central bien definido. Se puede decir que el ambiente del relato es oscuro, peligroso y sobrenatural. Predomina en un entorno hostil marcado por el aislamiento, el frío extremo y la amenaza constante. Los paisajes desolados, el pueblo abandonado y la presencia de elementos inquietantes como la tumba, la tormenta de nieve y el lobo contribuyen a crear un ambiente de tensión y vulnerabilidad para el protagonista. La atmósfera es inquietante, opresiva y misteriosa. Desde el inicio, el relato construye una sensación de amenaza progresiva que se intensifica en la noche de brujas. El uso de esta, el clima adverso y los símbolos sobrenaturales genera en el lector una constante expectativa y temor, anticipando los horrores que se desarrollan en la novela principal. Época y lugar. La historia se sitúa a finales del siglo XIX, periodo correspondiente a la época victoriana, y que es coherente con el contexto histórico de la novela de Bram Stoker. En este momento histórico se caracteriza el auge de viajes, el interés por lo desconocido y la convivencia entre el pensamiento racional y las creencias supersticiosas. El relato se desarrolla principalmente en Múnich, Alemania, como ya se había mencionado anteriormente, y en sus alrededores rurales. Los espacios más revelantes incluyen el hotel donde se hospeda el protagonista, el camino hacia las afueras de la ciudad y un pueblo fantasma ubicado en una zona aislada. Esos lugares refuerzan el contraste entre la civilización y lo desconocido. Tema y tono. El tema central del relato es el encuentro entre la curiosidad humana y lo sobrenatural. El protagonista, impulsado por su espíritu aventurero, desafía las advertencias y se adentra en un espacio prohibido, lo que lo expone a fuerzas oscuras y desconocidas. De manera complementaria, el relato aborda temas como el peligro de ignorar las advertencias, el choque entre la razón y la superstición y la presencia del mal oculto. El tono del relato es sombrío, inquietante y genera hasta cierto suspenso. Recursos literarios. Dentro de los elementos que se utiliza en este texto tenemos los símbolos,
como el lobo, la tumba, la noche y el pueblo abandonado, que funcionan como símbolos del mal, la muerte y lo sobrenatural, reforzando el tono gótico del relato. Ejemplo, la noche de brujas, que simboliza la ruptura del orden tradicional y la apertura en un tiempo propicio para lo sobrenatural. También tenemos el pueblo abandonado, que representa lo desconocido, el olvido y la muerte, un espacio fuera de la civilización donde impera lo maligno. También tenemos la tumba de la condesa de Graz, que simboliza la presencia de un mal latente y la frontera entre la vida y la muerte. Al igual que el lobo, como ya se había mencionado, que encarna el peligro, lo salvaje y la amenaza constante, además de ser un presagio de la influencia de Drácula. Otro elemento que se maneja dentro del texto son las metáforas, que se tiene como el desvío del camino, que funciona entre la transgresión de los límites seguros y la curiosidad imprudente del ser humano. También la noche, que actúa como una metáfora del miedo y la ignorancia, un espacio donde la razón pierde fuerza. Y finalmente, el viaje puede interpretarse como una metáfora del paso hacia lo desconocido y el inicio de una experiencia transformadora para el protagonista. Otro elemento que también se maneja es la hipérbole, en el cual se exageran ciertas sensaciones como el frío extremo, el miedo o el peligro inminente, con el fin de intensificar la experiencia emocional del lector. Por último, tenemos la interpretación simbólica del miedo. En El huésped de Drácula, el miedo no se limita a una reacción física entre un peligro inmediato, sino que adquiere una dimensión psicológica y existencial. A nivel físico, el protagonista experimenta el temor ante amenazas concretas como el frío extremo, la soledad, la presencia del lobo y sucesos inexplicables que ocurren en el pueblo abandonado. Sin embargo, estos elementos funcionan como detonantes de un miedo más profundo. Desde una perspectiva psicológica, el miedo surge cuando el protagonista pierde la sensación de control y seguridad. Al desviarse del camino y quedar aislado, rompe la confianza en la razón y en el orden del mundo civilizado. La incertidumbre constante, la oscuridad y el silencio intensifican su vulnerabilidad, generando un estado de angustia que va más allá del peligro físico. En un plano existencial, el miedo simboliza el enfrentamiento del ser humano con lo desconocido y con la muerte. La tumba de la condesa, la noche de brujas y el entorno desolado representan la cercanía entre el mundo de los vivos y los muertos, y el protagonista se ve obligado a confrontar la fragilidad de la vida y la imposibilidad de comprender y dominar fuerzas que van más allá de lo que lo pueden rodear. Y bien, con esto llegamos al final de nuestro recorrido por El huésped de Drácula. Espero que este resumen y análisis haya despertado tu curiosidad y te invite a adentrarte aún más en lo oscuro y fascinante del universo de Bram Stoker. Gracias por acompañarme. Si te gustó el contenido, no olvides apoyar el canal y compartirlo. Nos encontramos en el próximo video, donde se seguirá explorando grandes obras de la literatura. ¡Hasta la próxima!